Le damos nuevamente la bienvenida al ingeniero agrónomo Julio Turco, a cargo de la Unidad Didáctica Productiva Jardinería y Viveros y Huertas Familiares Agroecológicas. Ya anticipamos el tema que vamos a tratar hoy. Un montón de gente atenta seguramente. Hoy se viene la poda de frutales en huertas y jardines. ¿Cómo va, Julio? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo les va a todos? Muy bien por acá. Bueno, me alegro mucho, Julio, y tema que seguramente va a generar o concitar atención. Somos muchos los que tenemos algún arbolito frutal Claro. en el fondo de casa y queremos saber, algunos hasta nos tomamos el trabajo en el verano de ir marcando algunas ramitas que ya están media sequitas para después poder diferenciarlas cuando queda desnudo y peladito el árbol. Sí, seguro. Bueno, primero y principal, están bárbaros los días ahora para empezar a salir un poco afuera, después de estos fríos, salir un poquito afuera y ponerse a hacer tareas en la huerta o en el jardín o donde tengan sus plantas. Y obviamente, como decís vos, la mayoría de las personas tienen algún árbol frutal, alguna plantita que da su fruta. Así que, bueno, está bárbaro. La idea era hablar algunas cuestiones generales. Obviamente, como hablamos la otra vuelta, ¿se acuerdan de poda? Todo lo que tiene que ver con poda son cátedras enteras, cursos enteros. Entonces, vamos a intentar de dar algunos pantallazos generales de lo que el vecino, el oyente puede hacer en sus casas, ¿verdad? Lo primero, Julio, ¿es ahora? ¿Es dentro de un tiempo? ¿Cuándo es? Muy bien. Bueno, en este momento ya estaríamos empezando. Primero tenemos que hacer la diferenciación y vamos a estar recurriendo a eso entre lo que es una chacra, un monte de producción y lo que tenemos en nuestra huerta, lo que tenemos en el jardín y demás. Que ahí obviamente se comienza mucho antes, empieza mucho antes la poda. Nosotros que tenemos esa oportunidad o que tenemos muy pocas plantas, entonces tenemos la oportunidad de manejar ese tiempo. Siempre es conveniente cuando o las podas de invierno se hacen en esta época porque es justamente cuando la planta está dormida, está descansando, está ahí en reposo y está pronta a despertar, ¿sí? O sea, no cuando arrancamos los fríos fuertes, sino tratamos de ir corriéndonos hacia finales del invierno, ¿sí? Sobre todo sobre las plantas más delicadas a los fríos, y empezar un poquito, incluso hay algunas variedades que las podemos podar ya más centrada la primavera. Así que sí, ya empezamos con las podas. ¿Y hacemos distinciones de acuerdo al tipo de frutales o no? Sí, seguro. Tenemos plantas que son por ahí más delicadas. Si bien tenemos que tener atención, esto siempre decimos lo mismo en lo que es poda, en los talleres y demás, vale mucho acá la observación, más allá de las técnicas, de lo que hay que tener en cuenta y demás, porque obviamente todos los árboles frutales fructifican o florecen diferente, pero la observación de nuestra planta, de nuestro árbol frutal, es importantísimo, ¿sí? Lo mismo hablamos la otra vuelta con el poda de arbolado urbano. Hay que prestar mucha atención a la planta, porque cada planta responde de una manera diferente. Entonces, eso es lo primero que yo voy a ver. Y obviamente entender que hay plantas que son por ahí más delicadas a los fríos, caso de los cítricos, por ejemplo, ¿sí? Y después plantas que empiezan a florecer temprano, como son los frutales de carozo, ¿verdad? Entonces, por ahí tengo que empezar a tener un poquito más de cuidado al momento de iniciar la floración. La Bien. floración, la poda, digo. Entonces, a partir de este momento ya comienza la temporada, sobre todo aquellos que tienen en sus patios o en sus veredas o en sus jardines, mejor dicho, árboles frutales, y la distinción o observar bien y poder identificar cuándo sería el mejor momento de acuerdo a si sufren más o menos el tema de los fríos y las heladas. Exacto, si querés ponerle un orden, obviamente, Dale. los cítricos serían los más por ahí delicados o que pueden llegar a sufrir más el tema del frío. Después los de carozo, en especial lo que es el damasco, ¿sí? Y después ya podemos ir más tranquilo a lo que es pepita. Entonces hacemos por ahí lo inverso.
podamos ahora, ese tipo de lo que es de pepita y demás, que por ahí pueden soportar una brotación o que pueda caerle un frío más intenso, y después un poquito más adelante el resto. Dentro de poquito va a empezar la floración de todo lo que es carozo, el damasco, durazno y ciruelo. Van a empezar de a poco a florecer. Entonces, de vuelta, ya es momento de empezar a meter un poquito mano a lo que es la poda. A diferencia de lo que veíamos en lo que era ornamental y arbolado urbano, acá sí se hace como necesario la poda, ¿sí? Por diferentes razones. Las razones más importantes acá es que, bueno, vos marcaste una al principio, el tema de ir marcando las ramas que están secas o que veo. Eso es fundamental, ¿sí? Empezar con ese tipo de podas. La poda de ramas secas, de ramas quebradas, de ramas enfermas, empezar a ver bien el tema de las ramas y los brotes que están enfermos, porque eso hay que retirarlo. ¿Y cómo ¿sí? los podemos detectar a los que están enfermos? Los que están enfermos, bueno, podés ver el leño que ya se está descascarando, que está medio podrido, ¿sí? Que podemos ver un poquito la pudrición en esa rama, ¿sí? Lo que vamos a hacer es ir retirando esas ramas. Entonces, ahí empezamos a podar los árboles, ¿sí? Los frutales. Sobre todo con esta cuestión de que decir, bueno, ¿qué podo, qué no podo? Claro. Tengo miedo de podar o de mandar una macana. Bueno, no importa, arranquemos de esta manera. Arranquemos sacando ramas viejas, sacando ramas quebradas, ramas que están enfermas, ramas que van hacia adentro. Ahora vamos a ver generalmente este tipo de plantas, ¿sí? Que son de jardín o son de huerta y demás, se conducen en una forma tienen una forma como de vaso, ¿sí? Está como abiertas, ramas abiertas, ¿sí? Y en esta estructura de vaso lo que tengo que hacer es también permitiéndole un poquito de mejor entrada de luz, un poquito mejor de entrada de aire. Entonces vamos a sacar todo lo que es rama que va hacia adentro. Entonces ya avanzamos un montón con la poda, ¿sí? Sacando todo este material. Y después nos podemos concentrar un poquito más en lo que tiene que ver con distinguir dónde sale mi fruta, dónde florece, dónde no florece, y qué es lo que voy a ir sacando. Porque acá entra en juego de vuelta otra de las cuestiones por la cual yo podo, y es que buscamos un equilibrio en la producción, ¿sí? En la producción de esta temporada como la siguiente. Voy a tratar de que mi árbol me esté dando constantemente todas las temporadas y no se produzca algo que se llama añerismo, que es un año sí, otro año no. A veces surge esa pregunta pero estos años no me han dado nada a la planta. Es probable que antes, por faltas de poda y porque tuvo exceso de fruta, ahora no salga. Entonces, para evitar eso buscamos un equilibrio. Y como son plantas de huerta, son plantas de jardín, también tenemos que ver la cuestión, si se quiere, estética o de sombra y de el espacio y la parte espacial que tiene que ver con nuestro jardín o con espacios más reducidos como los jardines o las huertas, ¿cierto? Entonces arrancamos de esa manera la poda. Bien. Yo te tengo, con respecto a esto que decís, una duda, y teniendo en cuenta precisamente eso, la cuestión de espacio, y que muchas veces un árbol, cuando uno planta, no tiene en cuenta mucho, lamentablemente, el que en algún momento el árbol se va a hacer tan grande que tal vez se vaya para el lado del vecino. Y digo, por una cuestión de respeto, de medianera por un lado, pero por otro lado también árboles tan grandes en una casa, por lo general no hay escaleras tan importantes como para poder aprovechar los frutos de tan arriba. ¿Se puede hacer un control de tamaño también mediante la poda? Sí, seguro. Vos tenés diferentes tipos o técnicas de poda que tienen que ver con el acortamiento de ramas o con el raleo. Básicamente es eso, raleo y acortamiento de rama. Y uno por ahí ve en esta comparación, ¿no es cierto?, con el tema de los montes productivos, plantas que son bastante grandes y demás. Bueno, uno tiene que imaginarse esa planta. Uno tiene que pensar que un duraznero, que un damasco, que los manzanos y demás, son plantas que son realmente grandes, son 5 o 6 metros de alto, ¿sí?
y obviamente donde va a estar ubicado, en mi huerta, en mi jardín, en mi patio, donde sea, va a estar acotado, ¿sí? Entonces la poda se hace también por estas cuestiones de cómo ir acotando la planta al lugar. Y también no solamente por una cuestión de espacio, de no invadir al vecino o que no nos ocupe todo, ¿cómo se llama? Todo el jardín o toda la huerta y demás y me sombré demasiado. Sino tiene que ver también por una cuestión, como es un árbol frutal, yo necesito cosechar. Y bien dijiste vos, las escaleras, no voy a tener una escalera de chacra, ¿sí? Que son largas y grandes y pesadas, en mi casa. Entonces, mi árbol debe estar acorde a lo que yo puedo acceder y demás. Lo ideal es que yo pueda, sin tener que levantar mucho del piso, directamente estirando el brazo, poder cosechar la fruta. Si no, ejemplos hay un montón y podemos ver los árboles que son muy grandes, toda la fruta que está arriba. Pasa el invierno, la fruta arriba. Entonces, al no poder cosecharse, se pudre e incluso llama a enfermedad y demás. Entonces lo ideal es mantener la planta lo más acotada posible y que sea de fácil acceso a la fruta. Bárbaro, bárbaro. Bueno, tenemos algunos consejos de, por ejemplo, cuando uno agarra una rama, ¿dónde es el lugar para hacer el corte? Sí, seguro. Hay pequeñas cuestiones que son también inherentes a toda la poda, ¿no es cierto? Lo que estuvimos viendo la otra vuelta y demás. ¿Y qué tienen que ver con esto? Primero, entender dónde salen los brotes, dónde salen las yemas de flor o de hoja, que son justamente las yemas. Salen en estructuras que se llaman yemas. ¿Sí? Estas yemas son fáciles de ver y tienen formita un poquito triangular, que son las que dan hojas, y otras que son más redondas, más voluminosas, incluso hasta con alguna vellosidad, y esas que son las de flor. Ajá. Entonces, cada vez que yo miro una rama o cada vez que miro lo que voy a sacar, tengo que fijarme en esto. Si voy a podar sobre una yema a 1 centímetro más o menos, ¿sí? De esa yema. Bien, si yo voy a hacer un recorte de esa rama, veo la yema en la que voy a podar, podo sobre esa yema más o menos a 1 centímetro de donde está la yema. Y siempre a bisel. ¿Qué quiere decir a bisel? En diagonal, ¿verdad? Sí. Y contrario a la yema. ¿Bien? ¿Qué quiere decir esto? Que si cae agua, si cae lluvia y demás, el agua, primero que no se va a acumular en la punta de la rama, No y se pudre. segundo que va a correr y siempre en contra de la yema. Entonces mi yema siempre va a estar protegida. Y por otro lado, otro tips, otra idea que tengo que tener, es que siempre tengo que pensar en yemas hacia afuera. ¿Bien? Cada vez que corto una rama sobre una yema, siempre esa yema va a tener que mirar hacia afuera de la planta, hacia afuera del árbol, hacia afuera del arbusto, siempre mirando hacia afuera, porque yo necesito que la estructura siempre se abra, no que se cierre, ¿verdad? Porque si se cierra, tenemos un montón de problemas de sombreado, de falta de aire, de rameo. En el caso de las plantas frutales, empieza a haber rameo hacia adentro, ¿sí? Se rozan una con otra y pueden incluso lastimar nuestra fruta. Entonces, si bien la fruta es comestible y demás, pero por ahí, por una cuestión de calidad, también está bueno de tener esa atención. Así que es lo que tengo que tener en cuenta, ¿sí? Bien, Después buenísimo. los cortes tienen que estar limpios, buscar que mi tijera, lo ideal siempre es una tijera que esté bien mantenida. O sea, antes de empezar a podar, yo tendría que fijarme que esté bien afilada. Si no la tengo afilada, buscar a alguien que afile, que sepa afilar, ¿sí? Ya no se ve mucho, pero antes pasaba el afilador siempre por la calle, no sé si recuerdan. Sí, sí, claro. Por ahí sí, en algunos lados hay, entonces afilarla, y después mantenerla bien aceitada, bien engrasada, para que el mecanismo de la tijera funcione bien. Y lo que dijimos antes, ¿se acuerdan? Primero, lo ideal siempre es arrancar con la tijera de mano, ¿sí? Si ya tengo que usar una tijera más grande, ¿sí? También las mismas condiciones. Si ya tengo que usar un serrucho, bueno, siempre ir viendo esta escalada, ¿no? Si yo puedo manejar todo con la tijera chica, mejor.
y después ir viendo si necesito otro tipo de herramienta, ¿cierto? Excelente. Julio, han ingresado algunos mensajitos. Vamos a compartir el primero en la tarde de parte de nuestros oyentes porque habíamos anticipado cuál era el tema y ya nos iban dejando con antelación la consulta. Dale. Sí, hola chicos, mientras hacemos gimnasia, escuchándolos a ustedes, interesante lo que están comentando. Y este es un mensaje para el ingeniero agrónomo que va a estar en una hiedra que tiene 35 años, plantada por nuestros abuelos, que los queremos tanto, esta hiedra maravillosa. ¿Qué depredador tiene de insectos? ¿Y cómo fertilizarla? Es decir, en la tierra, hojas o lo que fuere. Pues notamos en las hojitas las puntas marrones, cosa rarísima, nunca había pasado. Así que todo aquello que pueda ayudarnos para que siga fortaleciéndola, muchísimas gracias. Marcela. Bueno, no es frutal la hiedra, pero vale igual. Bueno, dale, responde, no hay ningún problema. Bueno, para todo el mundo que no conozca, la hiedra es una trepadora, ¿sí? Que va pegada sobre alguna estructura, sobre una pared y demás. Primero eso, ¿no? Es una planta que tiene unas pequeñas raicitas que se meten, se enganchan, y si eso se desprende, ya directamente hay que podarla, ¿no? Así llevamos un poquito a la poda también. Hay que podar hasta donde esté aferrada la hiedra. Por más que yo la ate, la intente de nada, no se va a pegar de vuelta. Entonces hay que cortar esa parte que se desprendió. Ahora, con respecto a lo que dice la señora, bueno, hay tres cosas ahí, ¿no? Pues preguntó por los insectos. Hay atrae muchas las arañas, ¿no? Bueno, sí, pero no sería el gran problema la araña. Sí los pulgones, ¿sí? Sí algunos ácaros, que los ácaros los puedo dar vuelta a la hoja y fijarme si están, ¿sí? Y alguna cochinilla lanosa y demás, ¿sí? Que eso sí puede llegar a generar algún problema. Y después lo último que dijo, en realidad tiene que ver con una enfermedad, lo que está marcando ahí, que se llama antracnosis, ¿sí? Cuando se empiezan a secar, a marronar las puntas y demás, y se ponen marrones y quebradiza, bueno, eso tiene que ver con una enfermedad. Probablemente tenga que ver con incluso un exceso de agua, así que hay que regular un poquito el tema de la humedad, del riego, ¿sí? Y ver qué tan poroso está el suelo. Y después los fertilizantes, nada, es abonar bien en esta época y siempre a suelo, ¿sí? Podemos hacer alguna en hoja, rociar, pero por ahí si la hiedra es muy grande va a llevar mucho trabajo. Entonces abonamos el suelo con algún compost y ya con eso estamos. Y eso más o menos sería para la hiedra. Julio, tengo otro, vamos. Dale. Hola chicos, excelente programa y quiero aprovechar ya que está el ingeniero a hacerle unas preguntitas. ¿Puedo podar una azalea que tiene como 6-7 años, una corona de novia también ya viejita y un jazmín azul? Muchas gracias, excelente programa, como les vuelvo a repetir, gracias. Bueno, tampoco es frutal, pero bueno, vamos a darle. Bueno, estamos en poda, está bien, no pasa nada. Sí, obviamente que se pueden podar, ¿sí? Ya dentro de poco empiezan a florecer las azaleas, así que sería buen momento de hacer la poda. Con esta cuestión de mantener, son arbustos, ¿verdad? Salvo la última que es una enredadera. Se puede podar, hacer una buena... Y siempre lo que decimos es tener en cuenta, ¿sí? En qué lugar aparecen, si aparecen ramas viejas o en ramas, ¿cómo se llama? En ramas en ramas viejas o en ramas del año, ¿sí? Entonces, y como es una planta delicada la azalea para nosotros, ¿sí? No voy a hacer la poda en invierno. Voy a hacerlo después de la floración, porque justamente empieza dentro de poco, ¿sí? Empieza la floración y después la brotación. Entonces, dejo que florezca y ahí podo la azalea. ¿Bien? Azalea 1. No me acuerdo qué era lo otro. Tema 1. La otra era un jazmín. Claro. Un jazmín. El jazmín azul, si no me equivoco, ¿no? Sí, jazmín azul. Hay varios, ahí habría que ver cuál es. Lo mismo con la corona de novia. Hay
3, 4 tipos de corona de novia. Algunas florecen ahora ya, con lo cual podo después de la floración, y otras florecen más allá por noviembre, diciembre, entonces a esas sí le hago una poda ahora, con este criterio de mantener la forma que tiene la corona de novia, que son bien redonditas, un arbusto grande, hacerle una limpieza de planta, de ramas secas o que estén enfermas. Así que eso más o menos sería la poda. Y con respecto al jazmín, tratar de guiándolos y tratando de ver hacia dónde va cubriendo, si es que lo tiene en algún lugar, en alguna pared o demás, tratando de que la planta no se separe tanto de la pared, porque empieza a hacer peso hacia afuera y a secarse hacia adentro. Entonces, bueno, mantener lo más posible la planta pegada a la estructura donde esté. Excelente. La verdad que lo hemos pasado por distintas materias, ingeniero, ha aprobado, ¿eh? Venimos probando. Bueno, bien, volvamos un poquito al tema de los frutales, ¿no es cierto? Si es que nos queda tiempo o no, pero para hacerlo así general y que podamos llevarnos algo a la casa, tenemos que dividir los frutales en 2 o 3 tipos, ¿no es cierto? Los de pepita, llámese pera, manzana y membrillo, los de carozo, que ahí tenemos, que son por ahí los más comunes en las casas, ¿sí? Damasco, ciruelo, durazno, y después los cítricos, ¿sí? Sería la otra rama, y después sería, que eso sí lo vamos a ver en otro momento, frutales como las uvas o las higueras, que quedó, ahora que todavía me acuerdo, me parece que no respondimos la otra vuelta el tema de la higuera. Le vamos a dar tiempo entonces. Pautamos un próximo compromiso, si te parece, Julio. Va a tener que ser. Pero bueno, tenemos que entender en qué momento florece y dónde florecen las plantas, eso, en qué parte, ¿no es cierto? Pero ya avanzamos un montón, ya sacamos ramas secas, ya sacamos enfermas, ramas que se van de tipo, que se van para demasiado hacia afuera o demasiado hacia adentro, ¿sí? Uh-huh. Y recordar que siempre tengo que mantener el árbol a una altura que yo pueda cosechar. De nada me sirve un durazno, supongamos, que esté allá a 5 metros de altura, si no lo voy a poder cosechar. Totalmente. Entonces, mantenemos la poda lo más cerca posible. No sé cómo estamos de tiempo, pero bueno. Ya estamos, por eso te digo que la seguimos. Si te parece, pautamos para la semana próxima otro encuentro, porque también me están llegando otros mensajes y no son frutales, son, por ejemplo, un romero y demás. Si te parece, la charlamos en otro día. Dale, ningún problema, la seguimos de la semana que viene. Muchas gracias, gran abrazo. Bueno, abrazo a todos. El ingeniero agrónomo Julio Turco, a cargo de la Unidad Didáctica Productiva Jardinería y Viveros y Huertas Familiares Agroecológicas, columna de Bien Plantado, la columna de Puesto Chañar.